Buenas tardes, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Camilo Gabriel Schlesinger y esta es mi actividad para la materia de proyecto acerca de investigación cualitativa. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la etnografía. Bueno, esta palabra proviene del griego etnos, que significa o un pueblo o nación o pues un grupo de personas. Este enfoque tiene sus raíces en lo que es la antropología social, que se utiliza para estudiar el modo de vida de algún grupo pues, de seres humanos, observando pues, las costumbres que tienen, las tradiciones, los valores, las creencias, el comportamiento, etcétera. Para, y para empezar una investigación cualitativa de etnografía, lo primero pues, que se debe hacer, pues obviamente, decidir qué se quiere estudiar y bajo qué enfoque teórico. De ahí ya se pasa a elegir las herramientas de recolección de información, que podrían ser, por ejemplo, entrevistas u observaciones. En esta fase, este diseño, perdón, de investigación cualitativa, es muy importante recalcar que el entrevistador se junta y vive como lo que vive la comunidad. Entonces, esta parte es súper importante, que es la del acceso al campo. El, el investigador entra en el grupo o en la comunidad que se va a estudiar. De ahí elige algunas personas claves que le pueden brindar información relevante. Él empieza a observar, empieza a hacer entrevistas y a registrar como toda la información del entorno. Después de esto, organiza y categoriza los datos recogidos para presentar un informe final al final, en donde se presentan los hallazgos y se explican las conclusiones. Las principales técnicas de la etnografía son dos: observación, es decir, el investigador se involucra en la vida del grupo, interactuando pues obviamente directamente con ellos y registrando sistemáticamente todo lo que sucede a su alrededor. Eh, Como ya lo mencioné, pues cómo interactúan las personas, cómo se comportan en las dinámicas sociales, etcétera. Y el segundo, entrevistas, que como su nombre lo indica, pues son conversaciones profundas que se tienen con los miembros de la comunidad para comprender obviamente la visión de lo que ellos ven y sienten. Los instrumentos que se usan pues son varios, pero como los más importantes, el diario de campo, las grabaciones. El diario de campo pues sirve para anotar experiencias y reflexiones. Las grabaciones y las notas y todo eso sirve pues para registrar entrevistas y observaciones. El análisis de datos en etnografía es inductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que parte de los datos recogidos, pues, para poder generar ideas, para poder incluso generar teorías, categorías, etcétera. Esta se basa como en interpretar la información desde el punto de vista de los participantes, entendiendo obviamente el significado del porqué de sus acciones. A través de este análisis, el investigador pues, puede generar hipótesis o modelos que expliquen por qué y cómo funciona esa realidad, ¿no? En pocas palabras, es simplemente entender a las personas, pero viviendo la perspectiva que viven ellos, observando sus prácticas, comprendiendo cómo dan como el sentido a su mundo. En segundo lugar, etnografía virtual. Esta es una adaptación de la etnografía tradicional, pero enfocada en los entornos digitales. Este enfoque obviamente surgió gracias a todos los avances que hemos tenido tecnológicos, como el Internet, los smartphones, el correo electrónico, etcétera. Dentro de estos espacios digitales se han creado lo que se conoce como ciberculturas, que son pues formas de vida y una comunicación propia del mundo virtual. Las fases son casi que muy parecidas. Empiezan con definir un objetivo y el tema. Luego se determina el tipo de información que se va a buscar y de dónde se va a obtener. Pueden ser por redes, foros, por Facebook, por Telegram, etcétera. Se recopila toda la información de las observaciones, de las interacciones, de las publicaciones. Se hace un análisis de datos y finalmente pues se presentan los resultados. Las técnicas más usadas, pues está la observación en entornos virtuales, pues se revisa todo lo que tiene que ver en foros, comentarios, en redes, en juegos, etcétera. El análisis de contenido que se ve en las redes sociales, por ejemplo, los famosos hashtags, los comentarios que hacen, las publicaciones que hacen todas estas comunidades digitales. Y pues la ciberantropología.
que esto es como lo que estudia cómo se comporta la cultura en todo lo digital. En cuanto a herramientas, se pueden todas las que están ahí en la presentación, o por ejemplo, se pueden capturas de pantallas, se pueden videollamadas, entrevistas, base de datos, etcétera. El análisis de estos datos también es inductivo. ¿Qué quiere decir? Pues que se trabaja con los mensajes, con las publicaciones, con las reacciones que tiene esa comunidad y los usuarios, y de esta manera se interpretan lo que son sus significados, sus emociones y pues los patrones de comportamiento. Por ejemplo, se puede analizar cómo reaccionan frente a una noticia global, ¿no? En tercer lugar, la teoría fundamentada. Esta es un tipo de investigación cualitativa que fue creada por dos sociólogos, Barney Glaser y Anselm Strauss, en 1967, em, tras estudiar a pacientes hospitalizados. Después de eso, pues se extendió a muchos otros temas sociales. Ellos desarrollaron que no siempre hay que aplicar teorías que ya están, que son existentes, sino que a veces es mejor construir teorías nuevas a partir de lo que dicen y viven esas personas. Esta investigación no sigue unos pasos fijos como en los otros métodos que vimos. Aquí se recogen los datos y casi que al mismo tiempo se analizan estos. En cuanto a las fases, primero se recopila la información, por ejemplo, con entrevistas hacia las personas participantes. Luego se organiza y se analiza como poco a poco para ir encontrando ideas que se repiten. Para de esta manera descubrir patrones y finalmente pues construir una teoría basada en todo lo que surgió de este análisis. Las técnicas más comunes están las entrevistas abiertas, donde pues, las personas obviamente pueden hablar libremente y también está lo que es la observación y grupos focales, que es observar todo lo que dicen y hacen. En cuanto a los instrumentos, se pueden usar guías de entrevistas, se pueden usar grabaciones, se pueden usar notas de campo, que pues ya vimos que eran. El análisis se hace por etapas. Primero está lo que es la codificación abierta, que es donde se identifican unas palabras o ideas claves. Después pasa la codificación axial, que es donde se agrupan esas ideas, y finalmente en la codificación selectiva se construye como una teoría ya general basada en todo lo anterior. Es como, por ejemplo, un rompecabezas. Primero se arma el borde, después primero se encuentran las fichas del borde, después se arma el borde y después se junta con ya el rompecabezas como tal. Em, entonces, pues, en pocas palabras, esta teoría nos permite crear teorías nuevas a partir de lo que dicen los participantes. Cuanto a la investigación y acción, esto es un enfoque que combina dos objetivos principales: comprender primero una realidad social y después mejorarla. Esta fue definida por Kurt Lewin, que es un psicólogo, un biólogo y un filósofo alemán, que es considerado el padre de la psicología moderna, psicología social moderna. Él pensaba que no bastaba con estudiar un problema desde afuera, sino que se tenía que participar activamente y encontrar una solución junto a los participantes. Esta investigación suele seguir como un proceso cíclico. ¿Por qué se dice cíclico? Porque primero se actúa, después se reflexiona y luego se vuelve a actuar para seguir así mejorando. Es como un círculo. Entonces, en fases, primero está la observación, se detecta una situación o la problemática o algo que se puede mejorar. De ahí se define claramente qué es lo que se quiere resolver para proponer posibles soluciones. Cuando ya se tenga esto, se busca implementar una acción concreta para ver si soluciona algo del problema. Em, Luego se hace un análisis y se evalúan los resultados obtenidos y se reflexiona sobre lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que puede mejorar, lo que no se puede mejorar, etcétera, para ajustarse en el siguiente ciclo. En cuanto a las técnicas e instrumentos, son técnicas muy prácticas. Por ejemplo, la observación directa del entorno, hacer entrevistas con los participantes, hacer un registro de las acciones y los cambios que van ocurriendo, una ejecución de planes o estrategias diseñadas pues con los mismos actores. Y en cuanto a instrumentos, pues se usan diarios de campo, grabaciones, fotografías, bitácoras o informes de acción que ayudan pues a documentar el proceso. Cuanto al análisis de datos,
Depende mucho del tipo de información que se recoja y que se necesite, pero en general se enfoca en entender cómo las personas interpretan esa realidad y cómo va cambiando a través de esa intervención. Análisis de contenido es que cuando se revisan, pues cuando obviamente se revisan los textos, las respuestas, los documentos. El análisis del discurso para entender cómo se expresan esas ideas en el lenguaje. Análisis de conversación es útil, por ejemplo, cuando se graban reuniones. Y el análisis sociolingüístico es cuando se quiere relacionar el lenguaje con aspectos culturales de las personas. Esto, en conclusión, no solo estudia un problema, sino que invita a esas personas a participar en la solución. Cuanto al estudio de caso, esta es una estrategia de investigación que permite pues, analizar en profundidad una situación específica, una persona o un grupo de personas o un evento específico dentro de un contexto real. Este enfoque surgió a finales del siglo XIX y principalmente pues, se usaba como un recurso pedagógico. Hoy en día, obviamente, se utiliza en educación, en salud, en sociología, y es ideal cuando queremos responder al cómo y al por qué de un caso, pues, en particular. En cuanto a las fases, es casi que parecido. Primero, pues se desarrolla más que todo en cuatro fases. La primera es se elige un caso representativo, ¿no? La segunda, obviamente, se reúnen múltiples fuentes de información, pueden ser entrevistas, pueden ser documentos, pueden ser registros. Se compara la información que se obtuvo y se identifican patrones o pues, temas relacionados. Se redacta el documento que narra lo encontrado e incluye la interpretación y las conclusiones. Em, esto lo que permite, esta metodología lo que permite es ir a fondo y no quedarse con solo lo superficial. Para desarrollar un estudio de caso se pueden utilizar varias técnicas, por ejemplo, entrevistas en profundidad, observaciones directas, se pueden documentos, archivos, registros, revisión de documentales, cuestionarios, etcétera. En cuanto a los instrumentos, se pueden usar cuestionarios, archivos, notas de campo. El uso pues, de varias fuentes lo que garantiza es contrastar información para poder obtener obviamente unas conclusiones más sólidas. En cuanto al análisis de datos, una de las fortalezas de esto es que permite aplicarse tanto en análisis cualitativo como en cuantitativo. En este específico, en cualitativo, se enfoca en el significado de las experiencias, de las percepciones y las interacciones que tienen esas personas en un contexto. Y por último, la fenomenología. Este es un enfoque que se centra como en comprender las experiencias personales y subjetivas de las personas. Esta corriente nació gracias a Edmund Husserl a principios del siglo XX. Lo que buscaba era estudiar fenómenos tal como los perciben las personas sin interpretarlos desde teorías ya externas. Este tipo de investigación se aplica cuando queremos entender profundamente el cómo se vive o cómo siente una persona un fenómeno en particular. Como puede ser, no sé, por ejemplo, una enfermedad, una pérdida de algún ser humano cercano, temas que en realidad tocan la vida de un ser humano. Son tres fases principales. La primera se hace una descripción detallada como de las experiencias de los participantes para luego realizar una etapa estructural, que es donde se identifican como los elementos comunes que se repiten en los relatos. Y por último se hace una reflexión e interpretación, donde se hace una reflexión sobre lo que significan esas experiencias y qué esencia. En cuanto a las técnicas, se utilizan entrevistas abiertas o en profundidad, donde pues, la persona puede expresarse libremente. Y también se pueden aplicar pues, encuestas abiertas, cualitativas, conservatorios, anécdotas personales, etc. Para el análisis de datos, lo que se busca no es encontrar unas respuestas, sino entender el significado del suceso y de lo que pasó. El investigador lo que trata es captar lo que sienten esas personas y cuál es el sentido que le dan a esos como eventos, a lo que han experimentado, ¿no? Y esto, pues, en resumen, no busca comprobar teorías,
sino busca es descubrir las experiencias humanas.